Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat y Agenda Nacional. Como ya está establecido, pues se dedica el lunes para pasar revista a los titulares del fin de semana y a los titulares del inicio de la semana. Hay cambios interesantes. Aquí veo que hasta los funcionarios del gobierno han descubierto que la ley que constituye el Código de Trabajo, que les reserva el 80% de las oportunidades de trabajo en este país a los dominicanos, es algo que se debe cumplir. Lo está reclamando, cosa insólita también, Frank Rainieri. Y además está pidiendo que se le ponga atención al problema de la sobrepoblación haitiana en el polo turístico del este. Todo eso es sorprendente y uno comienza a preguntarse, bueno, pero ¿qué está pasando? Aquí veo el viceministro Washington González del Trabajo. Dice, ya no hay excusa para aplicar, será para no aplicar el 80-20. El listín diario. El viceministro de Trabajo Washington González afirmó ayer que los empresarios no tienen excusa para aplicar el artículo 135 del Código de Trabajo, que establece que no tienen excusa para no aplicar, que establece que 80% de los trabajadores de una empresa deben ser dominicanos, y advirtió que quienes violenten esta disposición serán sometidos a los tribunales de la República. Bueno, algún día tenía que ser. Yo decía, pero no puede ser que esta desfachatez de estar violando todo para estar favoreciendo a la fusión con Haití, que lo está haciendo a la clara este gobierno. Esto no puede ser indefinidamente. En algún momento esto tiene que detenerse. Bueno, y yo estaba esperando siempre las señales que vienen del norte. ¿Por qué? Bueno, porque el propio gobierno parece que hace días que lo está esperando. Miren, el Congreso recibió este proyecto de ley que fue enviado al Senado de la República y lo presentó Félix Bautista, lo que quiere decir que lo redactó Leonel Fernández. ¿Qué es este proyecto de ley? Este proyecto de ley dice ley orgánica que regula los estados de excepción en República Dominicana. ¿Qué es un estado de excepción? Vamos a leerle entonces lo que dice la Constitución de la República, para que los amables televidentes se den cuenta que el gobierno tiene alguna expectativa con relación al estado de excepción. Excúsenme que se me ha... no lo iba a encontrar. Tenía la ley y no la Constitución de la República.
Y yo decía, pero esta constitución sí se me hace corta, ¿no? Vamos a tener que usar la vieja que tengo aquí. Al menos. Aquí está. Artículo 262. Y dice lo siguiente. De los estados de excepción. Artículo 262. Definición. Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados de excepción en sus tres modalidades: estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Para que los amables televidentes puedan interpretar adecuadamente estas tres acepciones del estado de excepción. Estado de defensa sería la situación que se dio cuando, estando ya triunfante el movimiento constitucionalista, el presidente de Estados Unidos ordenó la intervención de sus tropas para detener el triunfo del movimiento constitucionalista, porque no querían el retorno de Bush al poder. Esa intervención militar es lo que cae dentro de la categoría de estado de defensa. Dice aquí, artículo 263, estado de defensa. En caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del estado de defensa. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la segunda categoría, que dice estado de conmoción interior. Dice artículo 264. Estado de conmoción interior. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. ¿Ustedes saben cuál es el mejor ejemplo del estado de conmoción interior? El movimiento constitucionalista que nosotros organizamos para reponer el Estado de Derecho, el gobierno constitucional del profesor Bosch. Y como era algo que estábamos organizando parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas y todo un movimiento civil que encabezamos y organizamos bajo la tutela del doctor José Rafael Molina Ureña, que pasó a ser el presidente provisional el domingo 25 de abril de 1965 al entrar al Palacio Nacional y deponer al triunvirato golpista del gobierno del grupo Vicini, que estaba instalado allí en triunvirato, encabezado por su primo hermano de la familia Vicini, Donald Reed Cabral, familia de los Vicini Cabral, primo hermano. Para eso estaba allí. Pero de toda esa intríngulis
en la que ha participado el grupo Vicini. Tendremos que hablar en extensión en otra oportunidad. Pero mientras tanto, para poder deponer el triunvirato y reinstalar al gobierno constitucional, todo lo que nosotros organizamos encaja en lo que se llama conmoción interior. ¿Por qué? Porque no había ningún factor externo. Se convirtió entonces en una situación que sí caía en la primera categoría de defensa cuando nos intervino, nos desembarcaron los paracaidistas y los marines de Estados Unidos. Y tuvieron desde luego el apoyo de algunos dominicanos encabezados por Antonio Humbert Barrera, que presidió entonces lo que se llamó el Gobierno de Reconstrucción Nacional y apoyó la muerte de muchos dominicanos a manos de las tropas extranjeras, ese héroe nacional, que yo me niego a reconocer esa categoría. Y por último, está la categoría de estado de emergencia, que eso es cuando hay una situación provocada por la naturaleza, ciclón, terremotos que ojalá no tengamos, pero ya tuvimos 2 ciclones y una temporada de lluvia que casi era un ciclón. Bueno, eso es un estado de emergencia por los daños y los efectos que eso produjo en toda la vida económica y la vida normal y desenvolvimiento normal de los dominicanos. Eso es un estado de excepción. Pero ¿qué pasa? Que la declaratoria del estado de excepción la hace el presidente de la República solicitando al Congreso Nacional su aprobación. ¿Cuál es el propósito de esta ley presentada ahora, aprobada por el Senado y según la información que me dio aquí el diputado Fidel Santana, que nos lo encontré hace ya un par de semanas atrás aquí? Y él, cuando yo le dije, usted tiene que estar pendiente de ese proyecto que ha ido ya aprobado por el Senado. Y me dijo, sí, ya se aprobó allá en la Cámara. Digo, así, tan simple como eso. Oye, ustedes no se dieron cuenta que un proyecto de ley que tenga que ver con un estado de excepción quiere decir que aquí se están esperando situaciones de excepción. Y él se sorprendió. Y a mí me sorprendió que una persona de la posición de izquierda que tiene Fidel Santana no se hubiera percatado, como no se percataron otros, de que el gobierno de alguna manera está esperando una situación que amenazaba con su estadía de un gobierno ilegítimo, porque todo lo que se hizo en las elecciones pasadas fue para instalar un gobierno ilegítimo. Se violó la Constitución de la República, se usaron fondos extranjeros en la actividad de organización del proceso de las elecciones, cosa que violaba la ley electoral. Y encima de eso nos encontramos con que se usó un equipo que se compró de una manera arbitraria, que no se encuentran dónde están las reglamentaciones, para poder haber convocado a una licitación. ¿Dónde está todo eso? ¿Y dónde salieron los fondos? Roberto Rosario estaba actuando allí como si él estuviera solo en la Junta Central Electoral. Y en la mañana del 15 de mayo,
de repente dio la información de que habían renunciado 3.500 técnicos que estaban supuestos a operar el sistema electrónico. Pero de eso nada más sabía él, nunca le ha dado cuenta a nadie de qué fue lo que pasó ahí. Y no se ha podido averiguar dónde están esos 3.500 técnicos. Lo que tiene que hacer esa junta que está ahí es hacer una investigación total y retrospectiva hacia atrás de todo lo que hizo Roberto Rosario ahí, en todo el tiempo que tuvo que ver con la dirección del asunto electoral, porque si no aquí no se puede hablar de elecciones, ¿eh? Además aquí hay que limpiar esa lista, porque Roberto Rosario lo llenó de haitianos que no tienen derecho a votar aquí en un proceso electoral. De modo que no se hable de elecciones a esa junta hasta que no limpie absolutamente todo lo que es la nómina de los ciudadanos dominicanos, y además hasta que no se investigue exhaustivamente cómo fuimos a parar a unas elecciones sin que se hubiera convocado el referendo aprobatorio que dice la Constitución de la República. Y no se va a investigar nada de eso. Bueno, lo que pasa es que desde el principio se lo estamos diciendo, este es un gobierno ilegítimo. Este es un gobierno ilegítimo y que encima de eso se ha echado encima la fusión con Haití, que desde luego fue una tarea que la inició Leonel Fernández y la asumió posteriormente Danilo Medina. Entonces, pero ellos están esperando algo que no se sabe qué es. Pero para algo se pusieron de acuerdo los dos, porque fíjense bien, una cosa es que Félix Bautista, que es senador, a instancia de Leonel Fernández, haya presentado esto en el Senado. Y otra cosa es que se aprobara. Si se aprobó, contó con el voto de los senadores de Danilo, si no, no se aprueba. Y ha pasado a la Cámara de Diputados. Y si la información que me dio Fidel Santana aquí en este estudio no estaba equivocada, se aprobó en la Cámara de Diputados. Y para que eso se apruebe en la Cámara de Diputados, eso tiene que tener el apoyo de los diputados de Leonel y de los diputados de Danilo. ¿Por qué? Porque se está esperando algo que los pone en peligro a los dos. Es decir, no es el gobierno solamente el que está en peligro. Aquí está en peligro el PLD completo. Y acuérdense que desde diciembre del 2013 hay una instancia que se llama Consejo de Council of Strategic International Studies, Consejo de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington, que hizo una presentación después de enviar un equipo aquí a hacer una investigación de denuncia de que en este país se encaminaba a una dictadura de partidos, o sea, semejante a lo que hizo en México el PRI, que gobernó 70 años supuestamente bajo un régimen democrático. Bueno, pues ese Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington denunciaba que la República Dominicana se estaba siendo llevada a ser un país unipartidista, o sea, de un solo partido. Y si uno ve que lo que fue siempre el equilibrio, que se llamaba el Partido Revolucionario Dominicano, está encaramado en el gobierno con la fórmula que se alaba cada rato de la creación de ese agente extranjero que se llamó José Francisco Peña Gómez,
con su gobierno compartido. ¿Compartiendo qué? Ahí están compartiendo la corrupción. ¿O no es corrupción lo que están compartiendo? Y que viven denunciando que están metidos aquí o allá, Miguel Vargas está metido en tal cosa. Lo están acusando los propios PLDistas. Entonces, eso es lo que hay. Esto está podrido. Ahora, hay una nota alentadora. En la prensa de hoy está anunciada la creación de un movimiento de intelectuales que pretende rescatar la función de los intelectuales, cosa bien enfocada, porque hay muchos intelectuales que se han prostituido. Pero ha surgido un movimiento que lo encabeza José Rijo. Dice: el Movimiento Ciudadano Rescate Democrático tiene la voluntad de contribuir a un cambio democrático. Ahí está, entre otros, el artista, compositor, intérprete, político honesto, Manuel Jiménez. Y por cierto, al ver su nombre, yo le llamé inmediatamente porque yo tengo su teléfono. Y le dije, le expresé mi simpatía por los propósitos que se anuncian de este movimiento, que están aquí, que voy a leerles, que dice: Rijo Presbot lanza nuevo movimiento ciudadano. Dice: el economista y analista presupuestario José Rijo Presbot lanzó ayer junto a un grupo de profesionales el Movimiento Ciudadano Rescate Democrático, en una actividad en la que afirmó que la vocación absolutista y el predominio de la corporación Partido de la Liberación Dominicana PLD en el gobierno ha convertido el Estado en patrimonio de una élite partidaria. O sea que está asumiendo la denuncia de diciembre del 2013 del CSIS. Dijo que la organización tiene la voluntad de contribuir de manera firme al cambio democrático que el país requiere para recuperar las conquistas ciudadanas. Sostuvo que el MIRT es un movimiento que asume el quehacer político con profunda vocación ética y la responsabilidad de ser agente activo del proceso político, así como orientar sus acciones a un ejercicio ciudadano responsable que incida directa o indirectamente en los poderes del Estado en sus diversos niveles, sectores e instancias. El MIR aspira a incidir en el cambio de actitud y ser una fuerza eficaz y eficiente para la consolidación del sistema democrático en nuestro país y de un verdadero Estado social y democrático de derecho, y que contribuya a la construcción de un nuevo modelo de sociedad, expresó. Desde luego, yo voy a tratar de ver hasta dónde puedo asimilar, participar en estos debates, hasta ver si realmente nos identificamos en nuestros propósitos, porque yo sostengo que este país no tiene salida si no es pasando por una constituyente. Y aquí hay que organizar una constituyente, después de hacer los arreglos que eso requiere, para que se puedan elegir diputados a la constituyente, que sean personas que crean con preparación suficiente, que pueden hacer la tarea de redactar la constitución que el país requiere para poder construir una sociedad democrática en libertad, tal y como la soñó Juan Pablo Duarte. De manera que les mantendremos al tanto. Desde luego que voy a tratar de traer al iniciador de esta excelente
movimiento, el José Rijo, para que venga y explicite ampliamente lo que nos permiten estos 25 minutos, lo que es el movimiento. Y así podemos nosotros ver si le damos respaldo permanente y participamos también en esa tarea. Pero está alentador, lo mismo que lo es el hecho de que el gobierno ha despertado a la necesidad de cumplir con la ley y respaldar el derecho que tienen los dominicanos a su trabajo en su país. Pues bien, vamos a ver cómo sigue la semana. Les habló Leopoldo Espellananita y esta noche a las 11 ustedes pueden volver a ver este programa. Hasta mañana, si Dios quiere.